Nuevos sistemas estudiantes. En esta clase vamos a consolidar lo que vimos en la clase anterior. Vamos a ver un ejemplo de la curva de descarga para la compuerta radial. Vamos a considerar que tenemos un vertedero de perfil USB-R de ancho 3 metros y va a tener una carga de diseño de 1 metro, con un K de 0,53 y un N de 1,745. Estas son las constantes del perfil. Tenemos que el vertedero está funcionando con una compuerta radial de radio de 3 metros y el eje de giro se encuentra ubicado en las coordenadas XC y C, que se encuentra a una distancia de 2,9 metros con respecto al eje de coordenado y 1,6 metros en la vertical, también con respecto al eje de coordenado. Esta compuerta está abierta de tal modo que el ángulo alfa es de 25 grados. Y la pregunta es, ¿cuál es el caudal de descarga? Si es que la carga en el vertedero es igual a la carga de diseño. Es decir, si la carga que tenemos acá es igual a la carga de diseño, que es igual a 1 metro. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Tenemos que la ecuación del perfil del vertedero es la que vemos acá, donde se nos da K, se nos da N y se nos da H0. Por lo tanto, al reemplazar H0 igual a 1 metro, N y K, nos damos cuenta de que el perfil es simplemente esta ecuación. Es decir, la relación matemática que me dice cómo es la distancia, cuál es la relación geométrica del vertedero a partir del perfil hacia aguas abajo, es simplemente esta ecuación. Además, conozco el punto C, que es el centro de la compuerta radial, conozco el ángulo y sé que tengo un radio de 3 metros. Entonces, lo que necesito conocer es la distancia G0, que es la distancia más corta entre el punto más bajo de la compuerta y algún punto del vertedero, que en este caso vamos a llamar B. O sea, esta distancia G0 es la distancia AB, donde B es el punto del perfil más cercano a A. Entonces necesito conocer estas coordenadas para calcular esta distancia. Las coordenadas de A son bastante sencillas. Simplemente se obtienen por trigonometría. Tenemos las coordenadas de C, tenemos el radio y tenemos el ángulo. Por lo tanto, la distancia XA va a ser simplemente la distancia XC menos esta distancia, R coseno de 25, que es lo que vemos acá. Conocemos R, conocemos el coseno de 25, conocemos XC, reemplazamos y nos da 0,181. Con respecto a las coordenadas de A en la vertical, hacemos un procedimiento similar. Conocemos las coordenadas de YC, conocemos el radio y el seno de 25, restamos esta distancia y nos da 0,332 metros. Es decir, sabemos que las coordenadas de A es simplemente 0,181, 0,332 metros. Esto es con respecto al origen del eje coordenado que se encuentra en la parte más alta del vertedero. Ahora, las coordenadas de B son aquellas que entregan la menor distancia entre el punto A y el perfil del vertedero. Por lo tanto, esta distancia entre A y un punto cualquiera del perfil del vertedero va a estar dado por esta ecuación. Es simplemente la relación de distancia entre dos puntos. Tenemos que la distancia al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos. Entonces, conocemos la ecuación para Y, que es el perfil del vertedero. Simplemente es menos 0,53 x elevado a 1,745. Al reemplazarlo, menos con menos da más y nos entrega esta ecuación. Entonces, para encontrar la distancia más pequeña, nos recordamos nuestros conocimientos de cálculo y simplemente hay que minimizar esta distancia tomando su derivada y igualándola a 0. Entonces, al derivar esto, nos da que al derivar la primera componente, el número 2 baja, tenemos que derivar por regla de la cadena menos x, que es menos 1, por lo tanto nos queda menos 2. Aquí es lo mismo, bajamos el 2, tenemos que derivar esto, la constante permanece, este número baja, 1,745, y le restamos 1 al exponente, y nos da esta ecuación. Donde conocemos xa e y, ya las calculamos en el paso anterior. Por lo tanto, aquí me queda una ecuación que solamente depende de x. Es una ecuación de una incógnita. Por lo tanto, la resuelvo y con ello encuentro la menor distancia, es decir, la coordenada x del punto B, que me da 0,117 al resolver esta ecuación. Y de simplemente la obtengo reemplazando en la ecuación del perfil del vertedero y me da menos 0,0125.
¿Qué quiere decir esto que sea negativo? Quiere decir que tiene sentido ya que se encuentra a una distancia más baja de del punto más alto del vertedero. Tiene sentido que B, la coordenada vertical, sea negativa y que la coordenada horizontal sea positiva ya que se encuentra hacia la derecha. Entonces, recordemos que lo que se nos pide obtener es el caudal a partir de esta ecuación. Sabemos que G0 es la distancia más corta entre la compuerta del vertedero, es decir, la distancia AB. Para calcular esta distancia, simplemente utilizamos la ecuación de distancia entre dos puntos. Ya conocemos XB, conocemos IB, conocemos las coordenadas de A. Reemplazo y me da que G0 es 0,35 metros. Por lo tanto, la distancia de este orificio es de 0,35 metros. Nos falta el ángulo beta, que con ello vamos a obtener C. Entonces, el ángulo beta, recordemos, es el ángulo que forma la tangente que pasa por el punto B y por el punto A. La pendiente en el punto A es bastante sencilla porque conocemos el ángulo, que es de 25 grados, el ángulo de la compuerta. Por lo tanto, si realizo aquí una relación geométrica, tengo que la tangente en este punto, ya que tengo aquí un ángulo de 25 grados, este ángulo debe ser de 65 para que me dé el ángulo recto. Hay que recordemos que una línea tangente a una circunferencia es perpendicular a su radio. Nos falta conocer la pendiente en el punto B. Esta pendiente es simplemente se puede obtener derivando el perfil. Recordemos que la derivada de una ecuación nos da la pendiente, la definición de derivada. Entonces, al derivar la ecuación del perfil, nos da esto que vemos acá. El 1,745 pasa multiplicado por el 0,53 me da este valor, menos 0,924 por x elevado a 0,745. Entonces, si yo evalúo en el punto que me interesa, que es xb, me da que la derivada de yb es menos 0,1867. ¿Cómo encuentro el ángulo? Simplemente, yo sé que la pendiente, si esta es la pendiente, para encontrar el ángulo tengo que tomar la inversa de la tangente, por propiedades geométricas. Al tomar la inversa de la tangente, me da que este ángulo es de menos 10,57. Entonces, ya conozco este ángulo, que es 10,57, y conozco el ángulo de 65, que es la tangente del punto A. Entonces, ¿cómo calculo este ángulo? Simplemente va a ser la resta, el ángulo beta va a ser la resta entre estos dos, ya que recordemos que los dos se miden con respecto a la misma horizontal. Entonces, el ángulo que hay justo entre estas dos tangentes va a ser la diferencia. Al calcular la diferencia me da que beta es de 54,43 grados y con ello obtengo el coeficiente C del gráfico 311-1. Con ello ya tengo el ángulo beta y tengo el coeficiente de descarga. Ahora solamente queda la carga H, que se evalúa, ojo, desde el punto medio del edificio a B, es decir, H se mide con respecto a este punto. Sabemos que la carga que hay sobre el vertedero es 1 metro, que es la carga de diseño, y sabemos que esta se mide con respecto al punto más alto del vertedero. El punto medio entre A y B, en la componente vertical, simplemente se calcula con la ecuación del punto medio, la suma de ambos puntos dividido 2. Recordemos que IB es negativo, pero es un signo. Realizamos esta operación y nos da 1,59. Entonces, la distancia H, esta distancia de acá, es 0,159. La distancia H simplemente la resta. Y con ello ya tengo todos los componentes necesarios para calcular el caudal de descarga. Tengo el coeficiente de descarga, que dependía del ángulo beta. Tengo la distancia mínima entre los dos puntos A y B. Esto es lo que nos generaba mayor complicaciones en el cálculo, ya que tuvimos que hacer hartos análisis geométricos y utilizando cálculo diferencial. Tenemos el ancho de la compuerta, que es B, y tenemos la aceleración de gravedad, y H, que lo acabamos de calcular, 0,481.
Al reemplazar esto, nos da que el caudal que circula por la compuerta es de 2,8 metros cúbicos por segundo, habiendo resuelto el problema. Con esto damos por finalizada esta clase y nos vemos en la siguiente clase.